Buenas noches, señor tutor, abogado Wilson Esquivel Tapia. Nosotros somos del grupo 3. Vamos a interferir acerca del artículo 66, numeral 19, en donde tenemos que indicar si se puede o no ubicar en un parte o informe policial los antecedentes personales de una persona. Vamos a intervenir el señor Cabo Juan Carlos Tituaña, mi persona, Cabo segundo Jorge Gualavicí, Cabo primero Jorge Pacha, Cabo segundo José Moreno y Cabo segundo Luis Pichupán. Bueno, dentro de mi punto de vista, acerca de su pregunta, señor tutor, en el artículo 66, numeral 19, el derecho de protección de datos personales, si bien es cierto, la Constitución, dentro de los derechos de libertad, en el artículo 66, reconoce y garantiza a las personas, y en el numeral 19 el derecho a la protección de datos de carácter personal, que inclusive el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter. Por consiguiente, nosotros como agentes investigadores, ¿no?, realizamos una investigación dispuestas por las autoridades competentes. Por tal motivo, dentro de mi punto de vista, sí es indispensable colocar los antecedentes personales en la realización de informes o partes policiales de las personas que se encuentran en el proceso investigativo, así como también agregar más datos de carácter personal, ya que estos aportan para confirmar, replantear y desechar hipótesis o proyectar nuevas diligencias y actividades de investigación. Los requisitos para la colocación de datos de carácter personal dentro de un informe investigativo debe estar siempre dentro del marco de la ley, lo cual servirá y ayudará al funcionario judicial a concluir sobre la responsabilidad de los autores del hecho. Basados en lo que manifiesta en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 442, el cual indica que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Los señores fiscales nos emiten la delegación para la investigación a los servidores policiales, donde, mediante el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, nos facultan a realizar las investigaciones, como es toma de versiones, reconocimiento del lugar de los hechos, etcétera. Y dentro de las atribuciones del fiscal, en el numeral 14 nos dispone que la práctica de demás diligencias investigativas que consideremos necesarias. Por tal motivo, es indispensable realizar las diligencias investigativas en coordinación con los señores fiscales para que el proceso investigativo esté dentro de lo legal. A continuación va a dar su punto de vista a mi compañero cabo segundo, Jorge Gualavicí. Muchas gracias, compañero. Gracias. Está de acuerdo al que habla sobre los derechos de la en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de datos de carácter personal. Incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán autorización del titular o el mandato de la ley. Esto quiere decir que es la información que generan las entidades estatales con el fin de proteger este tipo de información. Se requerirá que la solicitud dirigida al jefe o director de esta unidad esté firmada por el titular de la información o por el mandato de ley, refiriéndose a fiscales, jueces o a la autoridad competente. Bueno, este es mi punto de vista acerca de este tema, acerca del artículo 66. Muchas gracias. Le paso al compañero. Bueno, pues compañeros, buenas noches. Señor tutor, buenas noches. Voy a dar un comentario acerca del artículo 66, numeral 19. Mi siguiente conclusión es la siguiente. Empezaré manifestando que la información es cualquier dato de la persona
que es o puede ser identificado por medio de la información, como por ejemplo puede ser el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, los antepasados, el estado civil, la situación económica, la profesión, religión, costumbres, etc. Es por esto que a mi forma de pensar, si podemos ubicar un documento de antecedentes personales en el informe, siempre y cuando debemos tomar algunos aspectos que es muy importante recalcar, como son primero, y como lo dice el artículo en mención, lo haría siempre y cuando exista la autorización del titular, en el caso que necesitemos información, por lo cual se deberá informar previamente de la razón y su finalidad de quién es el responsable de dicha información, o se lo podría hacer cuando exista un ciudadano involucrado en un posible delito, también con la autorización de la autoridad competente, que en este caso podría ser el juez. Además, debemos tomar muy en cuenta que los datos personales solo pueden ser recogidos y tratados para fines legítimos y específicos, y por lo tanto no podrán ser utilizados para los fines incompatibles con aquellos para los que fueron recogidos. Hay que respetar y sobre todo hay que adoptar medidas para conseguir que la investigación sea eficaz, sin que al mismo tiempo se vulnere derechos fundamentales de las personas. Para concluir, diré que la recopilación de datos personales se lo realizará para la investigación y se hace referencia a la averiguación del delito ya cometido, así como la prevención de un futuro delito. Ese es mi comentario. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, señor tutor. Soy el cabo segundo José Moreno. Referente a lo que es a la protección de datos personales, el artículo 66, numeral 19, nos manifiesta que reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y de datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección de archivos, procesamientos, distribución o difusión de estos datos tiene como garantía su privacidad relativa, por cuanto solo por autorización del titular y por petición de un operador de justicia pueden acceder a la base de datos del titular. Desde mi punto de vista como agente investigador, una investigación está direccionada por la autoridad competente, y al poner los antecedentes personales en un parte o un informe policial es para dar a conocer a la autoridad, en este caso a la Fiscalía, el tipo de persona que se está procesando. Bueno, para concluir, sin duda alguna, que todo ciudadano tiene derecho a tener conocimiento de lo que él conste en forma de registro y de finalidad, a que se estimen las infracciones, pudiendo exigir la rectificación de datos, así como su autorización. Pues todos los ciudadanos que viven en este país tienen derecho a que se les informe veraz y automáticamente, sin distinciones de ningún tipo, los datos que a él le corresponden. A fin de que dichos datos no sean mal utilizados, pues hay que recordar que el que tiene la información debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos, y así debe impedirse las intromisiones perpetuadoras y la inadecuada difusión de estos datos procesados mediante los modernos adelantos tecnológicos, cuando se afecta en la esfera íntima, tanto en el núcleo familiar como en lo personal, haciendo de este modo las garantías constitucionales. Y hoy tenemos que nuestra Constitución de la República, en el artículo 66, numeral 19, garantiza la protección de datos de carácter personal.
Es todo lo que nos dice el compañero. Adelante con el otro compañero. Buenas noches, compañeros. Señor tutor, abogado Wilson Esquivel. Bueno, en base al artículo 66, numeral 19, que se encuentra estipulado en la Constitución de la República acerca de los derechos de protección de carácter personal. Y de acuerdo a lo que nos ha indicado el señor tutor, de que si podemos o no establecer o poner en un informe o parte policial los antecedentes o registros de datos de las personas. Bueno, mi criterio personal en esta situación, tenemos que basarnos de acuerdo al artículo 442 del Código Integral Penal, que claramente indica que la Fiscalía llevará la investigación hasta el final del proceso. Asimismo, en concordancia con el artículo 444, que nos faculta para realizar las investigaciones en base a la delegación del señor fiscal, que ya tiene previamente abierta una indagación previa. Entonces, con ese artículo nos faculta para nosotros poder realizar y obtener datos de personas, sean estas sospechosas, que se encuentren detenidas o aprehendidas, para nosotros poder identificar a las personas que hayan cometido cualquier tipo de ilícito. Asimismo, no debemos también dejar a un lado o tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 92 de la Constitución, la única persona que puede autorizar a tener información de sus datos personales o cualquier tipo de información, sea de esta de entidades públicas o privadas, es bajo autorización de la persona. Pero esto en base a cualquier situación que no se encuentre envuelta en una investigación o en un hecho, en este caso, delictivo o por tratar de inmiscuir cualquier situación. Entonces, este es mi punto de vista, compañeros, acerca de el foro que nos han planteado en, en esta unidad del marco legal. Eso es todo, señor tutor, de la participación del grupo número 3. ¿Algún compañero que quiera acotar cualquier otra situación puede hacerlo? Muchas gracias, compañeros.